Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio Khmer durante su época de esplendor. El denominado Imperio Angkoriano dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era. Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual ciudad de Siem Reap, provincia de Siem Reap, Camboya, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. La zona de Angkor estuvo habitada por pequeños pueblos desde el siglo I después de Cristo, pero su época dorada se inicia en año 802 después de Cristo, cuando el rey Jayavarman II somete las tribus circundantes, creando un único reino del que se declara de Baraja o Rey Dios. Para reforzar la imagen de su ascendencia divina, empieza a construir grandes obras religiosas, iniciando una tradición que continuarán sus sucesores durante siglos, produciendo multitud de templos hasta el abandono de la zona, a mediados del siglo XV, y motivado por causas todavía no del todo esclarecidas. El primer templo de la zona fue el Preako, de finales del siglo IX, edificado en honor al propio rey Jayavarman II. Poco después, por encargo del rey Indravarman I se erige uno de los complejos más grandes y representativos, el Bakong. Este templo estableció las características principales que definirían el estilo de la arquitectura de Angkor, y que permanecerían sin grandes cambios hasta la llegada de la religión budista. Entre los años 889 y 915, el rey Yasovarman I establece la capital en la ciudad de Yasodharapura, en sánscrito, ciudad sagrada, y junto a ella se edificará siglos más tarde Angkor Wat, el templo más importante de Angkor, erigido por Suryavarman II a principios del siglo XII y convertido en icono de la cultura camboyana. El periodo de mayor esplendor de Angkor se corresponde con el reinado de Jayavarman VII, quien amplió las fronteras del imperio y mandó construir los templos de Bayon, Tantalio Prom y Preakan entre los años 1181 y 1220 después de Cristo. Y ya bajo la religión budista. Parte de estos templos fueron finalizados bajo el reinado de su sucesor, Indravarman III, y luego parcialmente destruidos tras la reconversión al hinduismo del rey Jayavarman VIII a finales de siglo XIII. El reinado de este monarca marcaría el final de la época de esplendor de Angkor, que sufriría repetidas invasiones en los años siguientes, los mongoles de Kublai Khan por el norte, en el año 1283, y los siameses por el este en repetidas ocasiones, acosaron al imperio Khmer. Con el rey Srindravarman el estado retornó a la religión budista, esta vez de la rama Theravada, que es la religión que ha permanecido en Camboya hasta la actualidad. Tras la finalización del reinado de Srindravarman, en 1327, Angkor entra en una etapa de recesión, que culminará en el abandono de la capital hacia la actual Phnom Penh en 1432. Angkor será nuevamente habitada por un breve periodo. En 1550 el rey Angchan se establece allí, aunque la capital del imperio permanecerá en la ciudad de Lobek, e incluso en 1576 la corte se llega a trasladar a Angkor, pero finalmente, en 1594 el imperio es conquistado por los siameses, y Angkor definitivamente abandonada. En la zona de Angkor hay contabilizados un total de 910 monumentos.